una población que tiene acceso a distintas, a los básicos que toda población necesita, que es la alimentación, la salud, el trabajo, la seguridad, y me está faltando la educación, todos tienen ahí ya, hola, bienvenido. No sé si lo conocen a Juan. Juan fue mi alumno de secundario. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bienvenido. Disculpa la... No, por favor. Bueno, así que es muy importante que sepamos esto. Esto es lo que le dio el régimen a ellos. Así que bueno, ahora vamos a ver un cachito. Hay otro mapa aquí un poquito más, el del... Yo te manté. Este es el mapa de la República de China. Es una república que, fíjense, que se encuentra en Asia, tiene su capital que es Pekín o Beijing, limita muchísimo con la República Popular China, Mongolia, repúblicas que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por aquí en el sur está Nepal, la India, Vietnam, Myanmar, Vietnam, Laos. Y tienen una... Si yo pregunto acá, ¿qué país era este? Corea del Norte. Corea del Norte. Un lugar importantísimo también para este nuevo mundo del siglo XXI, en donde también tiene un papel tremendo Corea del Norte por la cantidad de sus armamentos nucleares que tiene. Entonces, avalado totalmente porque responden a la misma ideología. Algo a destacar que Esa se puede... diversidad de fronteras tan extensas y con un litoral marítimo tan extenso, hace que hayan sido un poco privilegiados también por el relieve. Fíjense, si nosotros vemos el relieve y si tratamos de entender, van a ver que acá, por medio de los colores, nosotros podemos detectar cuáles son los relieves que caracterizan este país. Primero está la famosa cordillera del Himalaya, donde se encuentran los picos más altos del planeta, que también sirvió como barrera para separar el sur del Asia del norte asiático. A medida que nosotros nos vamos alejando hacia el norte, hacia Mongolia, los grandes desiertos, el gran desierto de Gobi, lugares que fueron tierras ocupadas por los mongoles. Los sacos mongoles, estas eran las tierras que fueron luego desplazados por los chinos. Pero si ustedes ven una zona de mesetas, un color de tierras un poco más árida, pero después ven mucho verde. ¿Y el verde qué significa? Llanuras. Y en estas llanuras es donde ellos realizan principalmente su actividad económica. ¿Para la producción de qué? De los alimentos. Porque ¿cuál es el recurso que tienen que tener absolutamente todos los días los chinos? Para darle de comer a los 1.400 millones de chinos el alimento. Entonces han aprovechado, principalmente con la presencia de los valles de dos grandes ríos que son el río Amarillo y el río Azul, el Yangtze y el Yangtze-Kiang, los han convertido de tal manera que es una fuente de alimentos de donde sale, con el trabajo que los mismos chinos realizan, su sustento diario. ¿Les alcanza? Entonces ya vayan, fíjense qué cosas no alcanzan. No alcanza. Por eso, ahora lo van a ver, la importancia que ellos tienen a nivel mundial, porque van a necesitar de otras naciones que les den a ellos que les comercialicen productos que ellos necesitan diariamente. Acá voy a dar un puntito. Uno de los alimentos que más ellos ingieren diariamente es el pescado. Pregunta, ¿ustedes saben dónde pescan los barcos chinos? En el mar argentino. En la ciudad de pesqueros en el mar argentino. Después de la milla 201, cuando nos separamos de la costa argentina y llegamos a la milla 201, porque hasta las 200 teóricamente está el control de nuestras... Teóricamente de nuestras prefecturas y de nuestra armada,
que no lo pueden hacer porque hay cientos de barcos chinos que están en la milla 201 llevándose la riqueza de nuestro país. Pero no es solamente de nuestro país, sino que lo hacen en la mayoría de los límites marítimos de la mayoría de los países donde hay cardúmenes importantes de pesca, porque lo necesitan hacer. Por eso, un recurso que acá no vienen y lo sacan y no pagan por eso. Pero bueno, seguimos. Podemos decir que tiene una gran diversidad étnica. Y acá pregunto, ¿qué es una etnia? Y ya sé que vos no vas a contestar, pero hay otros que tendrían que contestar. ¿Qué es una etnia? ¿Está un poco relacionado a la cultura? ¿Algo? ¿Sí? Un conjunto de personas, digamos, ubicados que tienen un mismo que tienen una misma origen. Las etnias son civilizaciones, grupos de personas que tienen un mismo origen, comparten una misma historia, una misma cultura, pero también comparten un mismo ¿qué? Territorio. Acá las etnias de China se han dado por diferentes dinastías, que son en la China antigua las que fueron dominando. La más importante de todas es la etnia Han, se escribe H-A-E, la etnia Han. Esa es la que ha prevalecido y la que ha aglutinado a todo el país. También decimos que tienen una gran diversidad en cuanto a sus costumbres, que hasta en esas costumbres el régimen que toma la revolución, que se provoca la revolución china, que se provoca comunista, que se provoca el siglo pasado, también las amalgamó para que se fueran convirtiendo en... Es decir, fueron imponiendo no solamente un régimen autoritario, con una ideología clara, como lo es el comunismo, de los cuales la mayoría de los alumnos hemos estado hablando, de lo que son las ideologías y lo que piensa la ideología comunista, sino que también han llegado a este extremo de imponer cosas que para la ideología comunista es importante. Veneran mucho al líder, como lo veneraban a Mao, ahora lo veneran a Xi Jinping, lo veneran. Lo consideran como que es, hoy hablaba recién con el profesor Lorenzo, Xi Jinping se lo considera que es Mao vivo. ¿Escucharon lo que dije, no? Mao vivo, porque expresa el pensamiento más profundo de Mao. Así que es complicado para poder entender, yo después te dejo, ¿sí? Es complicado poder entender una figura que ustedes la van a ver en fotos y van a ver, y vos decís, no, es el tipo que te expresa una tranquilidad, una amabilidad, una cordialidad, y sin embargo no es lo que estamos viendo. Y ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, decimos que China es la poseedora de la historia más antigua, ya lo hablamos de ello. En cuanto a la economía, actualmente es la segunda economía más poderosa del mundo. ¿Cuál es la economía más poderosa? Todavía es Estados Unidos. Pero ellos tienen como objetivo, ya después lo vamos a ver, superar a los Estados Unidos. Y están trabajando para ello, y ahora después también lo vamos a ver. Con respecto a esto, vamos a ¿quién es el que estaba con el video? Vamos a mirar un cachito. Acá, al principio de este documental, es la llegada a Davos de Xi Jinping con su esposa para participar de la cumbre económica de Davos. Y él sube, y es la primera vez que un presidente chino, comunista, va a hablar en la conferencia de Davos. Y miren lo que dice: debemos seguir abogando por el libre comercio, realizar inversiones a nivel global. No lo avance, un cachito más tal vez, una frase más que hay. Promocionar la liberalización económica. Y acá paramos y pregunto, ¿qué
pensamiento es ese? Es un pensamiento político, pero con una corriente económica distinta, que corresponde, digamos, al liberalismo. Es decir, dentro de la ideología del Partido Comunista no hay un libre comercio. Es todo lo contrario, todo depende del Estado. Pero sin embargo, este señor, y ahora después, cuando sigamos desarrollando, van a ver por qué, se presenta ante el mundo en la conferencia económica de Davos con un pensamiento liberal. No quiero saber a quién se puede parecer de nuestros políticos. ¿Por qué? Porque le conviene, porque lo que está haciendo es una seducción de capitales y de políticos a nivel internacional. Porque tiene un objetivo, y ahora vamos a ver cuál es el objetivo. Vuelvo a repetir. Hoy veníamos hablando con una compañera y yo le decía, este señor es un lobo disfrazado de cordero, porque lo que está haciendo nos está vendiendo una imagen que en realidad no es lo que él quiere, y por eso que tenemos que tener cuidado. Sigamos. Bueno, podemos poner el mapa, uno de los mapas que te di, Alejo, Sí, sí. el que habla de las, para mostrarles. Bueno, este es de los relieves, y acá así está dividido. Así está dividido China. China tiene las provincias como que si fueran nuestras, que son 22. Tiene unos problemas en 3 lugares y después vamos a ver un poquito de los 3 problemas que tiene. ¿Cómo se llamará esta isla? Taiwán. ¿Es China? Pregunto. Sí. ¿Es China? ¿Es gobernada por el Partido Comunista Chino? No. No. ¿Quién está al poder de esta isla? Los chinos democráticos. ¿Pero quién lo apoya? Estados Unidos. No solamente Estados Unidos, sino que los países de Occidente que están dentro de la OTAN. Y también dentro de estos países que lo apoyan está Japón y está Australia. Por lo tanto, este lugar es un lugar militarizado. Acá están las grandes flotas norteamericanas, hay flotas japonesas, hay flotas australianas, porque ya van a ver que uno de los objetivos de este señor es recuperar Taiwán. De hecho, no sé si se habrán enterado que hace unos meses atrás fue la secretaria de Estado norteamericana a visitar Taiwán. Y él le mandó cuánto bien había de chino porque no quería impedir la llegada de la secretaria de Estado norteamericana, la que llegó igual, por supuesto, porque ahí lo estaban protegiendo. Pero ¿por qué hace esas demostraciones de fuerza contra los Estados Unidos? Porque sabe que su objetivo es recuperar las tierras perdidas cuando se provocó la Revolución China y los que estaban en contra de la Revolución Comunista China se refugiaron en Taiwán. ¿Se entendió hasta ahí? Segundo punto conflictivo. Acá hay un lugar, ahí se llama Hong Kong. ¿Qué fue Hong Kong? Un puerto británico. Un puerto británico. Finalizada la guerra, Gran Bretaña se queda con ese territorio. Y yo recuerdo haber visto las imágenes, bueno, y se convirtió con el apoyo de Gran Bretaña, con el dominio de ellos, un territorio democrático, con elecciones y demás, pero en el punto financiero más importante del mundo. Toda la economía mundial pasaba por Hong Kong. De hecho, siguió pasando hasta meses después del retiro de Gran Bretaña, porque el acuerdo decía que en determinado año Gran Bretaña se tenía que retirar de Hong Kong y devolverle las tierras a China. Yo recuerdo haber visto a medianoche el momento en que el príncipe Carlos, actual rey, se retiraba en el buque insignia inglés y llegaban cruzando
el límite las tropas chinas a tomar posesión de Hong Kong. Hoy en día, y después van a ver por qué esto es un punto de conflicto, porque no puede permitir, Xi Jinping no puede permitir, el presidente no puede permitir que haya dentro de su territorio una pequeña porción democrática, porque eso no corresponde a las ideologías del Partido Comunista y al pensamiento a su ideología. Y el tercero es Xinjiang. Aquí citan gurúes, que es un grupo musulmán que no respeta, no se adapta a la religión china y medio que no acepta las acciones del Partido Comunista. Entonces, otro de sus conceptos, que fue la eliminación completa de estas etnias o su adecuación, a su adaptación, digamos, o cambiar su forma de pensar y convertirse en comunista. Y ahora van a ver qué fue lo que les sirvió de excusa para que este plan se cumpliera. Así que fíjense cuántas cosas que hemos visto en un ratito. A lo largo de todo este territorio también tenemos 5 usos horarios, así que fíjense la extensión que tiene la República Popular China. La Argentina nosotros tenemos uno, teóricamente deberíamos tener 2, geográficamente, pero bueno. Ya hablamos de los relieves. Ahora vamos a conocer a Xi Jinping. ¿Cuándo nació Xi Jinping? Nació en el año 1953. Si avanzamos un cachito, un poquito más, ahí está la cumbre de Davos. Saben quién estaba ahí al lado, ¿no? Lo conocen al amigo Putin, Angela Merkel. Acá está Francia. ¿Listo? ¿Te ubicas bien ahí, Carlos? Sí. Están mirando. ¿Listo? ¿Quieres quedarte? No. Bueno, vamos a hablar un cachito. La familia del presidente, de Xi Jinping, era una familia que para el Partido Comunista pertenecía a la élite. Es decir, el papá de Xi Jinping era la mano derecha de Mao. Por lo tanto, su infancia, él era un príncipe. Vivía dentro del palacio imperial, porque acuérdense que yo digo acuérdense porque algo con mi alumno hemos hablado, ¿no? En el palacio que era del emperador, ahí ellos, el Partido Comunista en Mao se instaló ahí. Si avanzamos un poquito después vamos a ver algunas imágenes. Él se instaló ahí, vivía como un príncipe, iba a las mejores escuelas de China, de Pekín, tuvo una educación que le sobraba todo, alimento y demás. Pero ¿qué pasó? El papá de Xi Jinping cayó en desgracia. Caer en desgracia significa que Mao lo considera un traidor. Y entonces lo excluye directamente de... Dejarlo que corra, Mao. Lo excluye de su gobierno y al considerarlo traidor, pierde la familia todos los privilegios que tenía. Por lo tanto, Xi Jinping pasó a ser un traidor a la patria y un traidor a la causa. Con esa carita que ustedes lo van a ver ahí. ¿Esto qué significó para él? Empezar a sufrir
directamente toda una condena. Y iba a la escuela, lo mandaban a la escuela. ¿Y saben lo que hacían con Xi Jinping? Lo ponían en el medio del aula, y tenía 9 años cuando empezó a pasar esto. Lo ponían en el medio de la sala y los compañeritos venían y lo insultaban, le decían traidor y le pegaban. Todo mandado por los maestros, no porque los chicos querían. ¿Entiendes? Es decir, fue una manera del régimen de empezar a él a domesticarlo, a tratar de ablandarlo, pero de hacerle sentir la humillación de lo que había, del hecho que había cometido su padre. Eso fue terrible. ¿Sí? Estaba, ahí se da, mira, es lo que la historia se repite porque pasó lo mismo en Cuba. Cuando los líderes llegan a una determinada, a tener un determinado poder y ven que alguien les puede llegar a provocar alguna sombra que le puede entorpecer su gobierno, directamente, ¿qué hacen? Lo eliminan. Fidel Castro hizo exactamente lo mismo con 2 personajes. Uno es nuestro, que fue el famoso Ernesto Guevara Lynch, Che Guevara, que él, la historia tiene vestigios de que él es el que da a conocer, el gobierno de Cuba da a conocer dónde estaba refugiado en Bolivia, donde lo asesinan. Pero el segundo caso, más terrible, fue de Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos cometió un gravísimo error que fue lo que le costó la vida. Camilo Cienfuegos, y lo traigo a colación para que vos veas por qué Xi Jinping hace esto. Camilo Cienfuegos en un discurso, dio un discurso en la plaza de La Habana. Yo estaba parado ahí y me imaginaba, pues gracias a Dios pude estar en ese lugar, de Camilo Cienfuegos gigantesca en un edificio y una imagen del Che Guevara gigantesca del otro edificio. Y yo me lo imaginaba dando el discurso, porque más de una vez se han visto las imágenes cuando Fidel Castro daba su discurso en la plaza. Y Camilo Cienfuegos dio su discurso a todo el pueblo, y el pueblo lo aplaudía y lo ovacionaba. Comienza a hablar Fidel Castro y el pueblo no respondía. Era como que estaban todos apáticos, como que nada. Entonces Fidel Castro, esto es contado por los historiadores cubanos ahí, en ese lugar. Fidel Castro hace esto, lo mira a Camilo Cienfuegos, mira lo que hizo Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos, que estaba a su costado, levantó la mano, el pueblo se cayó y le dijo: vas bien, Fidel, vas bien. A los días, en un avión, lo manda en una determinada operación y el avión directamente estalla en el aire. Lo mandaron a asesinar y no le importó el piloto nada. Se lo sacó de encima. ¿Por qué? Porque opaca la figura del líder. Y acá pasaba lo mismo. A los que les molestó, provocó lo que se conoció como la revolución cultural. Mao lleva adelante la revolución cultural. Y llevar adelante la revolución cultural, ¿qué significó? Significó justamente la eliminación de un número tan grande de gente que vos no podés creer la cantidad de millones de chinos, prensa, generales, militares, políticos. El total de personas que fueron eliminadas, en el sentido de que fueron apresadas, expuestas públicamente, superaron el 1,5 millones. Eso fue la revolución cultural. La revolución cultural de Mao fue sacarse de encima un montón de gente que podía llegar a mostrar o querer mostrar las cosas que no les gustaban de Mao, que eran muchas. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que quería Mao, sacó todos los derechos humanos y se puso como soberano, como un dictador. Entonces, ¿qué es lo que no tenía el pueblo? Libertades. Bueno, contra todo aquel que opinaba en contra, y acá pasó lo mismo con estas imágenes.
Estos son periodistas que fueron apresados en la época del COVID, que decían cosas que el gobierno no quería que se supieran. Lo mismo que hizo Mao. Esto es reciente. Mao lo hizo en el 62. Quiere decir que la censura es uno de los principales elementos que tiene este gobierno como para sacarse de encima o tapar a aquellas personas que molestan al régimen. Bueno, estamos con el amigo Xi Jinping y terminando la primaria. Siguió creciendo, siguió estando su padre condenado, se lo exponía. Ahora van a ver algunas imágenes de cuando al padre lo exponían públicamente adelante de millones y millones de personas para poder mostrar que era el traidor. Eso es humillarlo. Y él sigue creciendo y comienza a vivir su adolescencia. Él tenía miedo, porque él pensaba que el régimen lo iba a matar a él. Entonces, ¿qué hace el régimen? El régimen lo que hace es mandar a todos los hijos de todos estos detenidos, miren la cantidad, a lo que le llamaban campos de producción. ¿Qué eran los campos de producción? A lugares donde directamente se lo hacían sentir el rigor, los hacían hacer trabajos forzosos, poca alimentación, esfuerzos físicos tremendos, para doblegar su espíritu, en un territorio muy alejado de donde a él le había tocado vivir, que era justamente en Pekín, en el Palacio Imperial. Entonces, ¿qué hacen? Él dice, si acá, ¿qué tengo que hacer yo para evitar? Porque hasta ese lugar le había llegado la fama al lugar de quién era él. Él era el hijo de un traidor, por lo tanto era un traidor también él. Era como que había heredado ese legado del padre. ¿Qué hago yo para sobrevivir a esto? Tengo que ser más comunista que los comunistas. Y ser más comunista que los comunistas significaba comenzar a estudiar el legado de Mao, la doctrina del comunismo de Mao. Asumir y encarnar el pensamiento de Mao. Mimetizarse con el comunismo. Hacerse vocero del comunismo. Defender la ideología. Y lo hace. Y lo hace y lo logra hacer. Porque todas estas manifestaciones que ustedes ven, él quería que esto le pasara a él para evitar salir de ese sufrimiento que tuvo. Es decir, su objetivo era llegar al poder y borrar toda esa historia nefasta que habían pasado, pero para poder hacerlo tenía que transformarse como un insecto que se transforma de una mariposa, que de un gusano se transforma en una bella mariposa. Hagan lo mismo pensándolo de una persona que vivió sometido, encerrado, injuriado y demás, convertirse para poder luego tomar el poder y no vengarse, porque él no busca la venganza. Uno puede decir, busca la venganza. No. Ahí está. Porque él tomó de tal manera la ideología comunista que para él su Biblia, su sacerdocio es el comunismo. Fíjense en las palabras que usé. La Biblia, su sacerdocio es el comunismo. Su familia es el comunismo. Es tremendo. Renegó de su familia. A ese campo de concentración le acompañaron su hermana mayor. Su hermana mayor no soportó el martirio al que habían sido sometidos. Y en ese martirio al que no fueron sometidos, su hermana mayor decide quitarse la vida. Se suicida. Quiere decir que su niñez trágica, que a los 9, ¿qué puede saber a los 9 años? No sabía ni lo que le pasaba.
de un día vivía en el palacio y el otro día era la pobreza total, y encima con el bullying que le hacían, hoy es bullying, con ese martirio que le hacían en la escuela, luego la revolución cultural, luego esa tortura en los campos, o cambio, o directamente me matan. Y cambió, renunció a su familia. Entonces cuando él pasa a vivir, ella es la esposa del presidente Xi Jinping. Entonces él empieza su campaña o su vida política diciendo, bueno, voy a empezar a estudiar, a hacer todo el conocimiento y lo voy a empezar a poner en práctica. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando de que en su adolescencia él empezó a formarse con la idea de ser un líder, porque él ya tenía el objetivo, lo que quería. Y eso empezó a moldear en él un liderazgo, pero lo hizo de una manera tan sutil que era como que nadie, que veían de su manera de pensar y demás, pero él actuaba muy por debajo, bien como rozando el agua, no quería sobresalir. ¿Y saben por qué? Porque para los líderes del Partido Comunista, para los antiguos, ahí está él cuando era chico y está la figura del papá. Este era el papá, la mamá, la hermana que se suicidó, que es la mayor, y ya quedaron los hermanos. Él a los 9 años. Para los líderes, no quieren que su líder, secretario máximo del Partido Comunista, ni su presidente, sea un líder que se destaca de tal manera que los puede opacar a los sabios del partido. Tiene que ser alguien que no demuestre, en la medida de lo posible, que sea medio sumiso. Y él tomó, ahí está cuando lo condenan al padre, tomó esa postura. Y voy a empezar a trabajar por el comunismo, pero me voy a hacer un líder sumiso. Para ser un líder sumiso, empezó a demostrar esa sumisión trabajando como líder en los lugares más alejados de la ciudad. Los primeros que les tocó trabajar, ya como miembro, no era miembro del partido, porque acuérdense que él venía siendo hijo de un traidor, por lo tanto no era considerado, no tenía carnet del partido, pero sí podía trabajar, accionar o desarrollar su actividad o transmitir su ideología en las aldeas. Por eso, en las aldeas es donde él comienza su trabajo de transmisor de las ideas del comunismo. Recién, a los 22 años, él decide empezar a dar a conocerse más públicamente, y para eso utiliza que un amigo borra de su historial la figura del padre, y después de haber ido muchas veces a solicitar el carnet que lo acreditaba como miembro del partido, el partido se presenta con esta historia nueva de él sin padre, y ya habían pasado unos cuantos años, porque imagínense, desde los 9 a los 22, el partido le da la credencial. Y con esa credencial él logra pasar a ser un asistente como secretario de un ministro del gobierno del Partido Comunista. Y ahí empieza su labor como, podemos decir, más activa. Y se empieza a dar a conocer. Lo acompañaba a todos lados, él también opinaba, y empezaron a ver en él la figura de este líder sumiso del que yo les estaba hablando. Todos lo veían, había estudiado, se había formado, no había tenido ningún título tremendo, pero se veía su compromiso y principalmente su apego a la doctrina, su apego a la ideología, porque la respiraba, él transpiraba comunismo. Para los líderes eso fue muy bueno, para los ancianos del partido, y así asume, toma esta, podemos decir, postura de que lo van a empezar como el futuro secretario general del partido. Y de hecho, asume como secretario general del partido.
Para el partido, a él lo consideran un héroe. Xi Jinping, a lo largo de todo lo que después va a realizar, podemos decir que el pueblo chino lo considera un héroe. ¿Por qué? Porque se lo considera como que el salvador, la figura de Mao en la tierra, y que en esa figura está el objetivo principal que este hombre tiene, que es el dominio total del mundo, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, ideológico. Él ve un mundo comunista. Y lo que acabo de decir es el objetivo máximo que él tiene. Entonces imagínense que yo no dije la República Comunista, no dije un Asia comunista, sino dije el mundo comunista. Y dentro de ese mundo comunista también estamos todos nosotros. Por eso es que lo que les voy a contar a continuación van a ser acciones y hechos y acontecimientos que ha llevado adelante para que podamos entender qué es lo que está pretendiendo este señor. Todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con Xi Jinping se tuvo que exiliar. Por eso hay mucha información de la que vamos a hablar que están dados por gente que se tuvo que exiliar de China, que ustedes lo van a ir viendo ahí a lo largo del documental también, que después les estaría bueno que lo vean. Cuando él asume como presidente, lo primero que hace es modificar. Él asume el cargo en 2012. Primero asume como secretario general del Partido Comunista. Yo no sé si ustedes saben lo que es el Soviet Supremo, pero ahí es donde están todos los líderes del partido, y estos líderes son los que implementan las políticas que van a llevar en toda la nación. Asume primero con ese cargo, y luego, inmediatamente, al poquito tiempo, lo nombran presidente, el año 2012. A partir del 2012, empezó a demostrar que por qué venía él a tomar este cargo. Y lo primero que hace es un documento, que tiene un número, es el documento número 9. Y en el documento número 9, abrí por favor que está faltando el aire, hijo, allá, cachitos que estamos muy encerrados. Gracias, amigo. En ese documento 9 lo que hace es una declaración, y miren cuál es la primera contradicción que van a ver, en contra del capitalismo. ¿Con qué empecé la charla? El documento número 9 mostró cuál era el verdadero líder, el Xi Jinping, este señor, qué era lo que pretendía. En ese documento número 9 hay 7 temas de los cuales no se pueden hablar en China, de los cuales yo voy a destacar 3. En China, por el documento número 9 del 2012, no se puede hablar de democracia. ¿Cómo puede existir? No. En el documento número 9 no se puede hablar de derechos humanos universales. Ustedes saben lo que son los derechos humanos, no tengo ni que explicarlos. No hay derechos humanos. Habrán visto unas imágenes que después las vamos a volver a ver al final, recién de que todas las personas estaban como seguidos por una camarita. ¿La vieron? Sí. Eso no es cuento, esa es la realidad. Es una tarjeta como una credencial china que actualmente está implementada, donde todos los chinos tienen esa tarjeta y son controlados desde que salen a su casa hasta que vuelven a sus casas. Por puntaje, tienen créditos. Vos hablás en contra del partido, subí a alguna de las redes sociales, estas las redes las famosas redes, las plataformas, y decís algo, perdés crédito. Sí, querido, adelante. Al lado de la niña hay una silla, hay otra. Esos créditos que vos perdés, ¿saben para qué? ¿En qué les influyen? Hasta pueden quedar sin trabajo. Y esto lo implementó desde el gran avance tecnológico que tiene.
Alguien me decía hoy de una plataforma que tenemos en la República Argentina, pero yo no le voy a mencionar porque vieron que yo de la Argentina me igual. Pero tenemos una plataforma que tiene una radiografía de nosotros, ¿sí o no? Bueno, esta es peor porque esta te controla. Y ustedes dicen, ¿y cómo puede existir esta tecnología? La tiene. Porque hay que tener una tecnología así para poder captar información de semejante cantidad de datos. Otra de las cosas, y esto, amigos, lamentablemente se los tengo que decir a los periodistas presentes en la sala, no hay libertad de prensa. Por lo tanto, la prensa va a mencionar, va a explicar, va a mostrar, va a contar o redactar, o lo que ustedes le quieran llamar, lo que el partido y el gobierno quieren. Todo lo demás no está permitido. Por lo tanto, hay una gran cantidad de, que lo habrán visto, hay imágenes que pasaban recién de un montón de... Son todos periodistas que fueron expulsados o arrestados porque hablaban en contra del gobierno en la época del COVID. Porque mostraban en realidades, porque muchos no sabemos de lo que pasó con el COVID en China. Y de hecho ahora van a ver algunas otras imágenes. Todos esos periodistas fueron desaparecidos, no están más. No pudieron trabajar más, fueron arrestados, mandados a campos de reeducación o ellos le llaman hospitales. ¿Dónde está fulano de tal? No, se enfermó, está en el hospital. Los hospitales son campos de reeducación. Si te adaptas bien, si no, vas directamente a la prisión. ¿Qué defiende él? Él considera a todos los gobiernos occidentales, los considera enemigos. Por lo tanto, todo su esfuerzo está en tener unas fuerzas armadas tan poderosas para poder enfrentar a las fuerzas de los países occidentales. Y su principal objetivo es superar las fuerzas armadas norteamericanas. Lo cree que lo va a lograr para el año 2000, estamos en el 2020, para el 45, dentro de 20 años, 22 años, ya van a estar en condiciones de superar. Por eso los despliegues militares que ustedes habrán visto. Y fíjense que en esos despliegues militares, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero él llevaba una serie de micrófonos adelante del auto, porque él se dirige a la tropa. ¿Y qué hace en la tropa? Lo mismo que hacía otro personaje nefasto de la historia. Hoy antes de llegar acá, en el camino que dejé una compañera, el esposo me dice, vos sos muy globalizado, porque sabía de la charla, porque habrá visto en las redes. Vos vas a ir a hablar de China, ¿por qué no hablas de América? Digo, si vos supieras lo que yo voy a ir a contar de China, a vos te darías cuenta de que, ¿por qué tengo que hablar de China? Porque hay que alertar a la población de determinadas cosas, y principalmente al gobierno argentino. Porque después no es fácil ir a pedir plata a China, porque después cuando no la puedas devolver, ya vas a ver lo que puede llegar a pasar. Ahora tenemos ejemplos. El ejército chino va a ser un peligro para Occidente, y Estados Unidos lo sabe. Por lo tanto, Estados Unidos, la OTAN, ustedes lo habrán visto en su carrera armamentista, cuando yo les digo a ustedes, y se ve repetido en la clase, que el mundo está, la economía mundial en muchos casos está manejado por las empresas de armamentos, no se lo digo porque se los digo, sino porque es la realidad. Las empresas norteamericanas y de los países occidentales de armas se tienen que seguir armando porque enfrente tienen un señor en uno de los países más grandes del mundo con la mayor cantidad de habitantes que se está armando hasta los dientes. ¿Por qué? Porque su objetivo es conquistar el mundo. Tú me preguntas, pero no es que China está en un estado de meseta que... Bueno, esa es la otra parte de la charla. Claro, acordate que lo que vamos a hablar, frenar un cachito ahí. Por favor. Porque la segunda parte de la charla, ¿cómo debe el título de la charla? Auge o declive. No, espera. Primero te voy a contar todo lo que está haciendo y después lo que puede llegar a pasar. Y ojalá que pase, porque no estamos en el horno. Bueno, hasta ahí van, ¿sí?
Bueno, el tema de las armas, de las industrias de armas, lo tienen al enemigo. Y ustedes lo habrán visto en algunas imágenes recién cuando pasaban haciendo esa demostración de fuerza. Porque ¿qué hacen los gobiernos totalitarios, los gobiernos de ideologías así tan cerradas del comunismo? Muestran su poder. ¿Cuáles son aquellos grandes desfiles que nos llaman la atención en los canales de televisión y demás que muestran? Los desfiles de Corea, los desfiles de Rusia, los desfiles de Cuba, los desfiles de China. Porque lo que están haciendo es mostrar el poder que tienen. ¿Por qué? Porque no tienen únicamente el poder de esas naciones y de esos territorios. Tienen el poder de esas armas, por lo tanto, anda a querer enfrentarlos tan fácilmente. Corea del Norte existe porque China existe. Porque Rusia existe, que son los que lo han apoyado de tal manera de que no avance Occidente. Y Corea del Sur siempre va a estar ahí pendiente, que si no lo tuvieran los norteamericanos, Corea del Sur ya ni existiera. ¿Por qué? Porque si ya lo hubieran tomado el territorio, hubieran unificado nuevamente el país. Es otro objetivo que tiene Xi Jinping, ayudando a Corea del Norte a que recupere Corea del Sur. ¿Quién? Si yo voy diciendo esto, ustedes que van entendiendo que el enfrentamiento no es únicamente con los de Corea del Sur, es con Estados Unidos, que sabe que es el actual dominador, podemos decir, del escenario mundial. Bueno, el enfrentamiento contra Taiwán es porque sabe que si lo toca Taiwán, ya vamos a ver. choca. También ya van a llegar y vas a ver las imágenes y todo. Ahora van a ver. Ya llegamos. Bueno, sigamos. Avancemos, si no, no podemos más. Señor, perdón, ¿este señor tiene seguidores? ¿O él también hizo lo mismo? 90 millones de seguidores dentro de su partido. 90 No, millones. pero digo, ¿A nivel mundial? no, ese con capacidad de liderazgo. O él también hizo lo mismo que hizo Mao de eliminar posibles... Xi Jinping. Sí. Hasta ahora no se ha detectado. Tiene un consejero que es el que le presentó este plan del que vamos a hablar ahora. Bueno, ahí tenía que avanzar. Xi Jinping es considerado el tercer héroe del Partido Comunista. Está Mao, padre de la revolución. Yang Xiaoping, que fue digamos, el que le prometió. ¿Qué le prometió? ¿Qué prometió Mao? Mao prometió la revolución, terminar el imperio. Yang Xiaoping, ¿qué fue lo que prometió? El desarrollo, el bienestar para todos, la época del bienestar de China. ¿Y este que le prometió? No tenía ya nada para prometerle. ¿Por qué? Porque la revolución, ¿cuánto ya lo tenían la revolución? Le había llegado lo que ellos consideran que es lo que cada persona necesita, que es la alimentación, el trabajo, la educación y la salud para todo, vivienda. ¿Qué le prometió? Vamos a conquistar a las otras naciones para llevarles la oportunidad económica y la oportunidad política de tener gobiernos como el nuestro. Y la población lo creyó. Y por eso lo siguen. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si vos vas a seguir a un líder, ¿por qué vas a seguir a un líder? Algo te tiene que decir que te convenza. Y lo convenció, y ahora acá pone en campaña, o pone en marcha, lo largamos nomás, lo que ellos conocen con el nombre, o el plan famoso que se le ocurrió a él, que es la ruta de la seda. ¿Y qué es la ruta de la seda? ¿Qué piensan? ¿De qué? ¿De la seda? El antiguo camino que iba desde China hasta Constantinopla. ¿Y quién hizo ese camino? Y lo hacen el comercio antiguo de... Marco Polo, la famosa ruta de la seda de Marco Polo. Entonces este señor dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rehacer la idea de la ruta de la seda y vamos a lograr que todo esto que nosotros tenemos lo podamos llevar a vender mercancías al mundo, porque convengamos, nosotros que ya tenemos algunos años más que ustedes, pero nosotros la 25 la teníamos poblada de todo por dos.
acordás de los negocios, todo por dos. ¿De qué origen era todo por dos? Todo chino. Y nos vendían todos por 2 pesos. Bueno, Ahora olvídate. todo por 20.000. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, él dijo, vamos a seguir vendiendo. Venden un montón de cosas que nosotros algunos son inútiles, pero las compramos porque son llamativas, que quiero poner la poquita para Navidad, que esto, todo más de China, ¿sí o no? Bueno, vamos a aplicar la ruta de la seda. Y la ruta de la seda comienza con esta idea de ir tomando territorio. ¿Cómo hace para tomar territorio? El primer territorio que toma, a ver si podemos avanzar un cachitito, a ver si aparece la imagen de Sri Lanka, un cachitito, ahí puede ser capaz. Este es el mentor de la ruta de la seda, que está acompañando. Sri Lanka. Yo no sé si ustedes, ahora lo vamos a ver un cachito en el mapa. Sri Lanka es una isla. Está hacia el este de la India y es un país bastante, podemos decir, en desarrollo. Entonces, ¿qué hace señor? ¿Estás avanzando? No, voy al mapa a ver si querés. No, tratar de avanzar porque aparece el país y van a ver lo que hace. Él le ofrece a Sri Lanka construir un puerto marítimo de tránsito para que todas las mercancías que se van a producir en China tengan esta salida al mar utilizando el puerto de Sri Lanka. El gobierno de Sri Lanka, cuando vio el dinero que iban a invertir, les dijo, perfecto, danos el dinero, y él lo que hace se lo presta al dinero. Ahí está, ahí está la imagen. A ver si llegaste a la imagen. ¿Te diste cuenta cuál era la imagen, no? La del mapa. La del mapa. Ahí está, Sri Lanka, para el país. Ahí va, ¿para qué? Ahí está. ¿Por qué? Porque él hace salir todos los productos por el mar, construía el puerto de Sri Lanka, y esta ruta de la seda llevaba las mercancías no solamente por mar, vías férreas, rutas aéreas, a toda Europa y a África. Y hago mención, y a África, y ahora van a ver por qué a África. En Sri Lanka el gobierno aceptó. Necesito plata para pagar el fondo monetario, me presta. Y le dieron la plata así, construyeron el puerto. Pero si vos pedís un préstamo, ¿qué tenés que hacer después con ese préstamo? Sri Lanka no pudo devolver el préstamo. Construyeron el puerto, trabajaban los trabajadores de Sri Lanka, lo recibieron como un dios, el gobierno le abrió las puertas, le hicieron fiesta, comida, se construyó muy rápido el puerto, pero llegó el momento en que había que pagar y el gobierno no tenía cómo responder. Una visión de futuro. Una visión de futuro. No es ¿Ustedes ven el puerto? ya le debemos los yenes. Pero lo que pasa es que ellos lo que quieren es amenazar a la India. No, pero pará, no. La India y Pakistán son sus socios actualmente. Ahí está la llegada de la Sri Lanka, ya se firmó todo, ya está el presidente allá atrás, fantástico. Si formamos parte de los BRICS. Ustedes no se hagan problema, no nos paguen. Pero el puerto, a partir de ahora, y escuchen lo que voy a decir ahora, y por 99 años, es chino. Pregunta a la profesora de historia, ¿qué perdió Sri Lanka? Totalmente, perdió soberanía. Y en 60 kilómetros alrededor del puerto no tiene soberanía. ¿Por qué? Porque se quedó con todas las industrias que se habían armado alrededor del puerto, que eran las que iban a nutrir esos barcos que venían de China, esta la construcción, todo lo hicieron, dejaron que avancen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está. Todo eso ahora de quién es? Chino. 99 años. Yo pregunto, y esto lo digo, y de lo que yo digo me hago cargo. Hace unos meses atrás, en la Argentina, en la isla de Tierra del Fuego, en la ciudad del Río Grande, China hizo todo lo posible por empezar a construir un puerto. No sé si leyeron. Sí.
Miren lo que le pasó a Sri Lanka, si no podemos después devolver. Digan que la población se puso en contra, ahí está el levantamiento de la población de la gente de Sri Lanka, porque lo militarizó. Lo militarizó. Hoy ese territorio es chino. No pueden hacer nada, porque encima el presidente lo firmó. Entonces todo un tema, grave problema social para Sri Lanka. ¿Ustedes piensan que quedó ahí la idea, el tema? No quedó ahí. Porque este señor, en su famosa ruta de la seda, dijo, vamos a avanzar y miren a dónde avanza. Miren dónde llega. ¿Qué país es este? Grecia. El puerto del Pireo, en Grecia. Y miren dónde llega. Al aeropuerto de Toulouse, en Francia. Frenalo ahí. ¿En el mapa o ahí? Ahí. El presidente Mitterrand, francés. Previo al dictatorio. ¿Qué objetivo tuvo en el Pireo? Ya tenía Sri Lanka. Llegó al Pireo y tiene en el puerto del Pireo en Grecia su espacio China para la introducción de todos sus productos. Pero el tema es, Grecia forma parte de la Comunidad Económica Europea y Grecia, junto con la Comunidad Económica, toman resoluciones o hacen, podemos decir, una declaración o pueden pedir informes. Cuando la Comunidad Económica Europea solicitó hacer un informe sobre los derechos humanos en China, un país levantó la mano y si uno se opone no se saca la resolución. ¿Y quién levantó la mano? Conclusión, ya puso un pie en la Comunidad Europea. Pero no quedó ahí, porque avanzó y le endulzó la oreja a los franceses. Y en Francia también, en el aeropuerto, tienen un lugar para la llegada de sus mercancías. No, que los que leen gestos saben que el agarrar la mano así está mostrando dominio. Porque el otro le agarra la mano de acá arriba, le apoya encima y el otro simplemente tiene apenas se lo toca así. El dominio lo hacen con la mayoría de los líderes mundiales. Inclusive, les voy a decir más, con Putin. Y ustedes saben perfectamente que Putin es el presidente de Rusia. Sin embargo, y yo a mí vuelve ¿querés salir por acá? ¿Salir por acá? Cualquier lado. Me trae a la imagen algo que seguramente lo comento con ustedes. ¿Se acuerdan del trato de Hitler con Mussolini? Hitler a Mussolini. Mussolini llegó Hitler a Italia y Mussolini poco más ni nada. ¿Por qué? Porque Hitler sabía que Mussolini era un súbdito de él. Y quiso hacer lo mismo con Franco Hitler y no pudo porque Franco no aceptó. No tuvo esa empatía que quería tener Benito con él. Y lo trató como un súbdito. Él está haciendo lo mismo con los líderes europeos. Lamentablemente, llegó y tiene en esta famosa ruta de la seda que tiene como una especie de organismo que maneja esta ruta de la seda, tiene cargos políticos y consiguió poner en el cargo político a un ex primer ministro de Gran Bretaña. Entonces vos decís, ¿qué es esta gente? Mi papá decía, mi abuela también lo decía, el refrán donde plata baila el mono y hace Cameron, ex primer ministro de Inglaterra, tiene un puesto dentro de esta organización de la Ruta de la Seda de China y donde gana una fortuna. Entonces quiere decir que los líderes políticos de los países de Europa no han reaccionado por conveniencia o por tal vez ideologías ocultas que no han sido expresadas, esta oposición a lo que está buscando este señor. La única que se opuso fue Angela Merkel.
y Angela Merkel se lo dijo en la cara. Le dijo, avanzó un cachito, siendo la primer ministra, lo mira y va a haber una mesa donde se sientan los dos, y fue porque quisieron entrar en Alemania con este grupo, con el grupo Kuka, para comprar la mercancía de Kuka. Y ella dijo no. Y en una conferencia internacional, este señor, que era el ministro de Relaciones Exteriores, fue cuando se la denunció. No nos dejemos engañar, porque vienen por todo. Y el venir por todo significa venir por el manejo de la economía y de la política mundial a nivel global, es decir, por todo. Bueno, avancemos un poquito más, a ver si podemos un cachitito, a ver si encontramos la... Ahí está con Grecia, este es el primer ministro griego, cuando el puerto que dijimos. ¿Quedó ahí esto? No quedó ahí. Porque había podido ingresar podemos decir que ha podido intentar ingresar a Europa, pero él vio que también había otros territorios que eran mucho más fáciles de poder acceder. Entonces, ¿a dónde accede? A África. Y en un país diminuto, ahora lo vamos a ver, en un país diminuto, en África, a ver si no sé si a ver, tal vez ahí. El país Djibouti se llama. ¿Vieron el cuernito de África? Es un territorio chiquitito que está ahí. ¿Qué hizo este señor? Construyó otro puerto. Pero en ese puerto fue un puerto, el ingreso al Mar Rojo. Ya va a aparecer el mapa y lo van a poder ver. Significa que puede controlar el comercio del Mar Rojo, que si ustedes saben, toda la ruta, esta famosa ruta de la seda, hace que todo el comercio que sale por el Mar Rojo, sale todo lo que es el petróleo del mundo, pasa por ahí y pasa por el Mar Mediterráneo y sigue al mundo. Puso una base militar. El que criticaba tanto las bases militares norteamericanas desplazadas en el mundo, tiene su base militar en este país, en donde, mire, a estrenar un cachito. Ahí está. Ahí va, y ahí fue avanzando, y ahora voy a explicar esto, así que dejá que llegue todo. Este es el país, acá está. En la puerta de entrada es donde está la base militar. Pero, déjalo ahí, por favor. ¿Qué hizo? Él criticaba a Norteamérica. ¿Cómo puede ser que Norteamérica tenga distribuidas bases militares en todo el mundo? Porque hay en todo el mundo. De hecho, nosotros, acá en la Argentina, hubo un momento, cerca, en la provincia de Entre Ríos, teníamos las Fuerzas Armadas norteamericanas muy seguido. Ahora, gracias a Dios, no, pero las teníamos. Bueno, hizo lo mismo. Pero no se quedó con eso. Ese país está plagado de países extranjeros. Hay tropas francesas, hay mucha población también de tropas norteamericanas. Porque es el control del comercio del petróleo, que lamentablemente es el combustible que todavía mueve la economía mundial. Si nos está pasando todo lo que nos está pasando climáticamente, que ustedes habrán visto que es un caos a nivel, si es que siguen la dinámica. Yo, porque soy un apasionado de eso, y yo digo que si vuelvo a la vida, voy a ser meteorólogo. Y voy a cazar tornados, porque te juro que si me quieren cumplir un sueño, pónganme en un aparato de eso a cazar tornados, soy el primero que lo subo, porque amo eso. Pero es por el petróleo, y el petróleo sale de la península arábiga, todos los países que están acá, pasan, entran al Mediterráneo, y de ahí van hacia Inglaterra, hacia los Estados Unidos. Y él está con una base militar ahí. Estratégicamente, desde el punto de vista militar, un golazo lo que hizo. Porque ya tiene Sri Lanka, militarizado, Djibouti, militarizado. Imagínense en un puerto en Tierra del Fuego. No, es grave. Y el tema es que lo habían aceptado. Pero por supuesto. Y
si vos aceptás eso, ¿cómo hacés? Mira los ingleses, no hay forma de sacar de Malvinas, que no se van de Malvinas, no porque en Malvinas se vive así, esplendorosamente. Se van ahí por el recurso y porque saben que ese es un punto geopolítico importantísimo y estratégico desde el punto de vista militar. ¿Para Inglaterra? No, no es para Inglaterra. ¿Para quién? Para la OTAN. Imagínate vos en Tierra del Fuego una base militar china. No la sacamos. No sacamos más. ¿Se entiende? Tiene que ser una guerra china, directamente. Argentina teníamos con Gomera. ¿Qué es lo que quería decir? Ya hay una base china, Bueno, el ejército chino en Neuquén. eso iba a decir a continuación. ¿Algunos de ustedes saben qué fue lo que construyó Neuquén el gobierno de China? ¿Alguna vez ustedes pasaron cerca? Yo pasé cerca. No se puede meterse en esto. No se puede entrar. ¿Hay algún argentino trabajando ahí que se iban a dar cuenta del puesto de trabajo? Ni uno. ¿Qué fin tenía la base? Investigación aeroespacial. ¿Ustedes creen que es investigación aeroespacial? No. ¿Los aviones comerciales pueden pasar por encima de la base china en Neuquén? No, señor, está prohibida la ruta. ¿Algún periodista se ha querido acercar, como he visto colegas de ustedes que se han intentado acercar? No se puede. ¿Qué pasa ahí adentro? Entonces, lo que yo les estoy diciendo es para que abramos los ojos y poder entender que hay un plan. Hay un plan. Y el plan acá lo van a estar viendo. ¿Qué hizo este señor? Todos estos países fueron convocados. Ellos tienen reuniones de los países africanos, como lo que nosotros podríamos llamar la OEA. Bueno, algo parecido, pero en África. Él fue ofreciéndoles desarrollo de rutas, trenes, si querés avanzar, trenes. Ahí están llegando todo lo que le prometió, construcción de puentes. Ahí está, acá este es el país, el puerto de Ixubí, ahí es donde estaba el territorio. Esa fue la puerta de entrada. A partir de ahí, este señor empezó a tomar posesión de brindándole créditos a los países africanos. Imagínense que si a estos países africanos les pasa lo mismo que a Sri Lanka, ¿de quién van a ser esos territorios? Los países africanos principalmente donde los regímenes son totalitarios, es decir, que hay líderes que están asentados ahí políticamente y que no hay quien los remueva. Más de la mitad de los países africanos hoy están bajo la órbita soviética, China, comunista china. Tremendo, tremendo, y lo que se habla es decir que todo lo que ha hecho Occidente, y convengamos, hay un montón de cosas malas en Occidente, en la conquista de los territorios africanos, pero esas naciones existen porque en algún momento Occidente ayudó a que existieran. Bueno, ahora ven en esta posesión, podemos decir entre comillas, de los territorios africanos de una ideología a la que le están endulzando. Vamos a vivir así porque así vamos a tener la grandeza del desarrollo de los pueblos. ¿Se entiende? Ahora, yo lo llevo a China, a esta gente, y van a ver que libertades no hay. Derechos humanos no hay. De lo que hablábamos hoy. Sí vas a tener comida, pero vaya a pensar que vas a tener muchas más cosas. Vas a tener un seguimiento tuyo. Bueno, tomar África es importante para la República Popular China. ¿Por qué? Por los recursos. Ustedes no se tienen que olvidar nunca. Estoy hablando con también todos mis alumnos nada más. Pero yo siempre se lo he dicho hasta el cansancio. La lucha de las civilizaciones, de los pueblos, es por el recurso. Y acá hay recursos minerales, hay petróleo, hay diamantes, hay agua. Hay agua. ¿Se entiende? Cuando nosotros también tenemos grandes reservas de agua y el recurso que va a faltar es el agua. El próximo recurso que va a faltar es el agua. Ahí tienen las demostraciones de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que ha ido
mostrando él ese poder, el poder de armas que cada vez es mayor. ¿Tiene ojivas nucleares? Por supuesto. ¿Tiene base nuclear? Por supuesto. ¿Tiene desarrollo del espacio? Lo tiene. Esta imagen que vende es la que le vendió a los africanos. Y los africanos, chocho. Conclusión. Y lamento decir lo que voy a decir ahora, pero se lo tengo que decir porque ya está pasando, viene por América Latina. En la entrada a América Latina, ¿qué país fue? Es más vulnerable. El más vulnerable. ¿Cuál fue? Venezuela. Ahí empezó. El ingreso empezó por Venezuela y lo van a seguir países que necesitan de él. Yo te digo la verdad, y esto también que digo lo digo en forma personal y en lo que yo pienso, ¿no? Yo tengo miedo de tener una deuda con los chinos. Ya tenemos. La tenemos, pero si la seguimos teniendo y si no le podemos pagar al Fondo Monetario y no le podemos pagar a ellos, ¿qué van a pedir a cambio? Pregunta, la Antártida dice que... No, la Antártida no. No la pueden tocar. Nadie la puede tocar. Hay una convención internacional, todavía no. Ah, pará, volví un cachititito donde empieza este discurso. Escúchense, este es el discurso para que ustedes vean que lo que yo les estoy diciendo. Un cachititito más acá, un poquitito nada más. El espíritu está hablando el ejército, este fue su último discurso al ejército. El espíritu de lucha debe convertirse en un deber. No debemos temerle ni a las pruebas que se nos presenten ni a la muerte. No. Y ahí termina ¿por qué dijo esto? Juro lealtad al Partido Comunista. Los puso en estado de guerra. Seguiré las órdenes del partido. Miren los miles y miles de soldados que tiene. Disciplinadamente. Lucharé heroicamente. Y estaré preparado para cualquier sacrificio. Los mentalizó. Defenderé a mi patria y nunca la traicionaré. Y los mentalizó para decirles que vamos a la guerra. ¿Es una guerra inminente? No. Pero ¿qué hace en esa euforia de alentar a la guerra? Lo que pasa es que así tiene amenazado el resto de Occidente. Me llama la atención que en vez de jurarle honor y protección y lealtad a China, al país, le juran al partido. Pero vuelvo a repetirte, porque en el pensamiento de Mao, lo más importante era el partido. Parece el tercer rey del siglo XX. Exactamente. Pero los comunistas también eran así, les juraron lealtad al partido. Totalmente. Bueno, miren lo que les va a mostrar este mapa. Dejalo que termine y después que termine el mapa lo frenan. Ah, ahí. Miren. Corea del Sur. Japón. Con China. Japón. Taiwán. Filipinas, Malasia. ¿Por qué están pintados de otro color? Bases militares norteamericanas. No solamente norteamericanas. Está Japón, tiene un ejército poderoso, Japón, y es aliado de Norteamérica. Y hay cosas que por ahí no se entienden, ¿no? Japón aliado de Norteamérica. Porque convengamos que los japoneses fueron humillados por los norteamericanos. Pero ¿qué pasó? Japón le declaró la guerra en su momento a China. Y los chinos, los pueblos se terminaron desparramando, por lo tanto pasaron a ser enemigos de Japón. ¿Y a quién se une Japón? Se une el bando ganador, por supuesto, a los Estados Unidos. Por eso es que lo apoyan y han hecho como una especie de cerco. Si ustedes miran el mapa, el mar chino, que debería ser todo este mar, está totalmente cercado por fuerzas extranjeras. Ahora bien, Faltaría marcar Hong Kong. bueno, pero Hong Kong está en posesión de ellos. No hay fuerzas extranjeras. Pero ahora un poquitito más adelante, esto que va a marcar ahora es lo que ellos pretenden. Todo esto es lo que pretenden dominar. Miren, se va a mezclar con territorios de Vietnam, Malasia, se va a mezclar con mar del Japón. Este dominio es el que él quiere sobre todo el mar.
Eso significa enfrentamiento. Devolver a la costa filipina. Enfrentamiento. Y se preparan para eso. ¿Qué hicieron? Ah, fantástico. Ah, no, nosotros no nos dan territorio en estas islas. Perfecto. Ahí nomás, frenar un ratito. Fabricamos islas. Acá fabricó una isla. En unos atolones. Estos eran atolones. Si ustedes miran, hay arena. ¿Lo notan? Es como, hay lugares en los océanos en donde la arena, los fondos marinos no son tantos. Está el agua a pocos metros, está la arena. Y ahí aparecen los atolones. Es decir, rocas que sobresalen, terrenos que sobresalen. En las mareas bajas vos podés hasta caminar ahí. Este señor, ¿qué hizo? Se construyó una base militar en atolones, como para decir, ah, ustedes miren, fantástico, yo acá les hago también, me hicieron ese cerco, yo acá también tengo un cerco. Y lo fabricó, y lo hizo, y está todo militarizado. De esto ocurrió tan rápido que no pudieron frenarlo las fuerzas de Occidente, que no lo hacen por la fuerza, sino que por la diplomacia, pero no lo pudieron frenar. Y ya tienen descontrolables. Además que eso supuestamente le dan millas náuticas de costa. Totalmente. Si nosotros, el caso Argentina con Malvinas, si las Malvinas estuvieran en nuestro poder, nosotros tendríamos nuestro mar argentino que las rodea, hay que decirlo que las rodea porque son nuestras islas, estaría en nuestra posesión y tendríamos los recursos que se los están llevando ellos. Encima te mienten en la cara porque a este señor, al presidente, le dijo que no iban a construir nada. Y resulta que después China no tiene intención de establecer base militar y las hizo. China no tiene intención de tener base militar en África, la tiene. China no tiene intención de dominar, tener soberanía en Sri Lanka, la tiene. Por lo tanto, fíjense, ahí las tiene, ahí están las fotos satelitales de la isla. Quiere decir que miente, pero miente con una billetera muy grande. Entonces, como necesitan los países, principalmente los países que no están bajo economías occidentales y a manos de dictadores, aprovecha esa situación. Y ahí está donde se fueron parapetando las fuerzas chinas, las islas Paracel y las islas centrales. Si ustedes las ven, son atolones, casi sin superficie. Ellos las convirtieron en islas con base militar, como para decir, acá estamos nosotros. Por lo tanto, en ese discurso que él hace contra la fuerza del ejército chino, es preocupante. Porque si vos lo lees desde el punto de vista geopolítico, le está haciendo la declaración de guerra. Frenala ahí. Taiwán. Él tiene 3 problemas. Después vamos a hablar un poquito del COVID. Pero acá tiene los 3 problemas que todavía tiene que resolver. Ya les dije que América Latina estaba en su pensamiento, ¿no? Y de hecho, pónganse a pensar y van a ver que los países que han sido. Taiwán. Cuando la revolución china, dijimos que acá se refugiaron los chinos democráticos, apoyados por fuerzas de Occidente, e hicieron un país democrático libre, actualmente apoyado por Estados Unidos, por Inglaterra, por la OTAN, rodeado y apoyado por fuerzas militares, no solamente de Taiwán, como nación, sino de países occidentales. ¿De acuerdo ahí? Pero él quiere que vuelvan al territorio chino, porque entre su pensamiento y su objetivo es recuperar todo lo que es de China. Y esto es China. Por eso hay esa demostración permanente de estar navegando con sus barcos, de estar con sus casas cercando permanentemente al gobierno de Taiwán. Y por eso reclama y reclama y reclama. El tema es que vieron que hay un refrán que dice: tanto va el cántaro a la fuente que termina por... Si hay una situación de conflicto, el primer lugar de conflicto va a ser este. Porque se están mirando, como se mira Corea del Norte y Corea del Sur, que se miran así de calle en calle a ver quién tiene más fuerza. Acá es exactamente lo mismo. Se están midiendo. Se están midiendo. ¿Por qué las reacciones que tengan? Las reacciones. Sigamos avanzando. Alejo, ¿te has jugado hoy, Alejo?
Muy bien. Y no has hablado. Avancemos un poquito más. El segundo punto, bueno, estas son demostraciones de fuerza que hizo las islas que le mostramos antes, las hizo bien adelante de él, porque de ellos, por demostrarles que están en condiciones de tomar en cualquier momento Taiwán. Por eso, este es un gran defensor de él, es un historiador. Entonces, esas demostraciones de poder es como para decir, miren que nos puede llegar a pasar esto. Acuérdense que yo les dije que estaba en contra de la democracia. Bueno, ahí, si avanzamos un poquito más, ahí están las demostraciones de fuerzas aéreas y ahí está la respuesta norteamericana, que van a apostar y van a apoyar al gobierno de Taiwán y por eso está desplegada la mayor fuerza naval norteamericana ahí rodeando la isla. Él es muy seductor. Y fíjense que donde va, claro, miren, India, Pakistán, presidente de la India y presidente de Pakistán. India y Pakistán políticamente están enfrentados desde siempre y ambos países están armados militarmente con ojivas nucleares. ¿Qué dijo? A ustedes lo que tienen que hacer, pero que tenemos ahí la ONU, la OEA, la Comunidad Económica, vamos a armar nosotros un bloque de países. Y entre ese bloque de países unió a lo que vos menos pensás que puede llegar a unir. Lo unió a Putin, que es su socio, Rusia, y después lo unió a India y Pakistán, enemigos acérrimos, para conformar este bloque asiático que económicamente empieza a tener relevancia porque son países sumamente ricos y poblados. Hoy India está compitiendo cercanamente a China desde el punto de vista de la economía, por su gran crecimiento, pero no se quedó ahí, lo invitó a Turquía. Entonces vos decís, escuchame, ¿qué hace Turquía ahí? Lo invitó a Irán. Pues sí, con estos países es un peligro, porque ideológicamente, unos quien más, quien menos, lo apoyan. Y son naciones que, vistas desde Occidente, y principalmente por Norteamérica, más de una de ellas son enemigos. Y este año se El eje del mal. Este año se unió Arabia Saudita también. Esto significa un nuevo bloque económico, que como puede ser bloque económico la OTAN o la Organización de la Comunidad Europea, esto también con una gran ventaja, que hay países que tienen un crecimiento y un desarrollo muy grande, como es China y como es la India, sumando a Rusia, que está en desgracia. Pero ¿y por qué Putin está ahí? Porque lo echaron de los otros grupos. Cuando él le declaró la guerra a Ucrania, lo desplazaron directamente, le dijeron que esto no está más en la Comunidad Económica Europea, no pertenece más. Se acabó el G8. Se acabó el G8, claro, el G7. Si no me comunico con más. No me comunico. Pero la India tiene problemas territoriales con China. Bueno, miren, volvió un cachito porque esta imagen es muy llamativa. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos al principio que él asume como presidente, que todo esto estaba poblado de líderes? En las primeras imágenes que vimos, miren quién es el único que está ahora. Tiene todo el poder, todo, asumió todo el poder, y lo que él dice es palabra santa, todo el mundo está debajo, podemos decir a sus pies, y acepta lo que dice. Es complicado. Profe, si nosotros estamos en un problema por tener vínculos con esa gente, el problema más grande va a ser cuando queramos romper esos vínculos. Totalmente. Y fue una responsabilidad en el plano político actual que estamos, generar o promover esos vínculos sabiendo que se puede cambiar el gobierno. Periodistas, los que están en la sala, miren lo que hace para mantener a la prensa. Lo que les acabo de contar. Esta es la realidad de China. Ahora, ahí está la construcción de los hospitales. Esos son los hospitales que teóricamente son hospitales y son cárceles. Un campo de concentración. Ahora, la charla tenía dos partes, ¿cierto? Podemos decir que acá, podemos dejarlo ahí, listo. Ahí frenarlo nomás lejos.
yo voy a mostrarle que no todo lo que brilla es oro. Ahora ya terminamos. Les voy a decir cuáles son los 7 puntos. Esto que les voy a decir ahora, les voy a contar ahora, apareció en un artículo del New York Times, donde hay un politólogo que ahora se lo voy a nombrar, que muestra que tiene flancos por donde puede llegar a producirse la decadencia de este pensamiento, de esta posesión de nuevas territorialidades, de este dominio de la ideología comunista y de toma de territorios en el mundo. Son los 7 puntos fundamentales para gestionar el declive de China. Él plantea diferentes escenarios que ven desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político de cómo el mundo se puede ir acomodando a esta realidad. ¿Por qué? Porque tenemos el peligro de una potencia, pero para el autor está en decadencia. Y ahora explica por qué. Dice que la reacción que tuvo, y acá los profesores de historia presentes, habla de la trampa de Tucídides. ¿Cuál fue la trampa de Tucídides en el pueblo griego? Siempre repetido. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en la guerra del Peloponeso? Atenas ascendía, ¿y quién entró en pánico? Esparta. ¿Sí? China ascendía, ¿y quién entra en pánico? El mundo. Estos países, el resto. Entonces dice, el politólogo de Harvard, Harrison, acuñó el término la trampa de Tucídides. Se basaba en la observación del historiador antiguo de que la verdadera causa de la guerra del Peloponeso fue el ascenso de Atenas y el miedo que esto infundió en Esparta. Harrison veía que el patrón de tensión y las frecuentes guerras entre potencias ascendentes y dominantes se repetía a lo largo de la historia. Más recientemente, en su opinión, con el desafío que una China en ascenso plantea a la hegemonía estadounidense. Es una tesis intrigante, pero en el caso de China tiene un fallo flagrante. El principal desafío al que nos enfrenta la República Popular no procede del ascenso de China, sino del declive de China. ¿Por qué? Porque algo evidente desde hace años que se ha hecho innegable en el último año con el desplome del mercado inmobiliario del país. El presidente anterior de China había dado la libertad del mercado inmobiliario en China. Es decir, vos podías ascender a tener tu casa propia, porque convengamos que para el comunismo las casas son del Estado, no son de los particulares. El presidente anterior había permitido esto, pero resulta que con la decadencia económica y principalmente por cuestiones de la pandemia, ¿qué pasó? Se frenó todo eso, los ingresos de los chinos bajaron y esto provocó el desplome de la declive de inmobiliaria. Yo no quiero comparar ninguna cosa con la realidad argentina de los alquileres, es cierto, de los próximos tiempos, pero bueno, esperemos que no. Y eso es tan importante el mercado inmobiliario que ocupaba dentro del Producto Bruto Interno de China un número muy significativo, muy alto, y esto se desplomó. Los responsables políticos occidentales deben reorientar su pensamiento en torno a este hecho. ¿Cómo? Con 5, o no hacer y 2 sí hacer. En primer lugar, no pensar que las desgracias de China son nuestra buena fortuna. Si nosotros pensamos que porque si a ellos les va mal, a nosotros nos va a ir bien, ya estamos equivocados. Convengamos que los países productores de materia prima como la Argentina tenemos un país comprador, que son los países, uno el otro la India, de nuestras materias primas. Una China que pueda comprar menos al mundo, y da ejemplos, bolsos en Italia, cobre de Zambia, grano de Estados Unidos, limitará inevitablemente el crecimiento mundial, porque estas economías se van a afectar. Para el fabricante estadounidense de chips, Qualcomm, el 64% de sus ventas el año pasado procedieron de China. Para el fabricante de los automóviles Mercedes-Benz de Alemania,
El 37% de su venta al por menor de automóviles se realizaron en China. En 2021, Boeing, ¿saben qué es Boeing? Aviones, pronosticó que China representaría aproximadamente 1 de cada 5 de sus entregas de aviones de fuselaje ancho en las próximas 2 décadas. Es decir, también va a perder. ¿Por qué? Porque todos estos fabricantes, o toda esta economía, hablaban de algo que nosotros ya hemos hablado muchas veces en las clases, de una economía mundial. En segundo lugar, no hay que dar por sentado que la crisis será pasajera. Los optimistas piensan que la crisis no afectará demasiado a los países occidentales, porque sus exportaciones a China representan una pequeña parte de su producción, pero la escala potencial de la crisis es asombrosa. El sector inmobiliario y sus sectores conexos representan casi el 30% del Producto Bruto chino, según un documento de 2020 de un economista chino que es Zhang y un economista inglés, Rogoff. Está financiado en gran medida por el sector fiduciario del país. Esto hace que la caída de China a gran escala es muy grave. Perdón, pregunta, ¿nosotros no exportamos soja a China también? Por supuesto. Sí, sí. Tercero, no hay que dar por sentado la gestión económica competente. ¿Quién es el amigo de... a ver, ¿qué políticos norteamericanos piensan ustedes que es uno de los grandes defensores de Xi Jinping? Muy bien. ¿Vos de qué año sos? De primero. Bueno, ya probaste territorialidad. ¡Trump! ¡No vale! ¡Trump! Pero sí se ha peleado políticamente varias veces. Ah, bueno. Lo describió como inteligente, brillante, todo perfecto. Esas fueron palabras de Trump. Describió el gobierno del presidente chino, pero la verdad es todo lo contrario. De joven, según un compañero de su juventud, Xi era considerado solo de inteligencia media. Obtuvo una licenciatura de 3 años en marxismo aplicado, sobrellevó la revolución cultural de la cual les hablamos, y su secuela volviéndose más rojo que el rojo. Por lo tanto, Trump, ¿qué tendría que haber hecho? Callarse la boca y no decir esto de una persona que ideológicamente está a la antípoda del pensamiento democrático liberal de Trump. De hecho, las personas ricas de China han empezado a abandonar el país en número creciente durante el mandato de Xi. Un buen indicio de donde creen que están sus oportunidades y dónde no. Cuarto, ya terminamos. No hay que dar por sentada la tranquilidad interna. La reciente decisión del gobierno de Xi de suprimir los datos sobre el desempleo juvenil, tremendo esto. No hay información en China de cuántos jóvenes no tienen trabajo. No dan la información. Y hay otro dato preocupante. No tienen población joven. ¿Por qué? Porque como limitaron la cantidad de hijos que pueden tener, ahora llega una edad, porque convengamos que la expectativa, la esperanza de vida en China es altísima, porque tiene una alimentación basada en pescado, riquísima, y en arroz, y son alimentos muy ricos y que no son de consumir cosas chatarras, podemos decir, como nosotros. Entonces viven mucho. Conclusión, tienen una gran cantidad de población de muchísimos años, pero debajo de la pirámide de población, que ya saben lo que es, cada vez más chica. Conclusión, va a llegar un momento que va a ser muy difícil reemplazar, pero hay que seguir alimentando también. Por lo tanto, eso también es un problema para los chinos. Olvídense de la trampa de Tucídides. La verdadera historia de China puede residir en una versión de lo que a veces se denomina la paradoja de Tocqueville. ¿Qué dice la paradoja de Tocqueville? Para los profes de historia, la idea de que las revoluciones se producen cuando el aumento de las expectativas se ve frustrado por el brusco empeoramiento de las condiciones sociales y económicas. Yo no quiero decir nada de nuestro país. La paradoja de Tocqueville. ¿La habían escuchado antes eso? ¿La historia? Cuando vos ves... Nosotros somos primeros, así que... Bueno, ya van a llegar. Falta todavía.
cuando ven que el aumento de sus expectativas se ven frustradas, y ahí comienza el foco de la revolución. En nuestro país, gracias a Dios, que nunca más pase, pero ya hemos tenido casos así. Y ahora, en vez de tener esto que tenemos en la Argentina, los jóvenes se van. Triste. ¿Dónde pasó esto? Un país de América Latina. Venezuela. Venezuela. ¿En Venezuela? Bueno, Venezuela está mucho más acentuado. Pues, por supuesto, millones. ¿Y saben lo que es triste? Les voy a contar, porque esto es muy triste. Yo estuve en Chile hace poquito. ¿Saben lo que piensan los chilenos de los venezolanos y de los colombianos? Que son lacra. Es terrible, vos lo has escuchado. Nos invadieron, lo dicen así. Se vive en un ambiente de muchísimo odio en Chile actualmente. Mucho, pero terrible. 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 Los echan, los tratan de lacras, vino toda esta lacra de estos países, los expulsan. Y saben que no pueden regresar a sus países porque no tienen medios. ¿Saben cómo regresan? Caminando. Caminando. Y vos ves que llegan hasta las fronteras para poder cruzar al Perú y para poder tratar de llegar caminando, porque ni siquiera los ayudan. Les niegan hasta la comida, los ven tirados en las calles. Triste. Me quedan 2 conceptos más y listo. ¿Qué pasa? No, por favor, Pablo. Llama tu teléfono hasta una mamá, así te puedo. Muchas gracias. Nos vemos. Sexto, atenerse a 4 líneas rojas. Las 4 líneas rojas. Los responsables políticos estadounidenses deben mostrarse inflexibles e inconmovibles a la libertad de navegación que vimos hoy en el mar de China, la seguridad de otros aliados que hay en el Pacífico, la protección de la propiedad intelectual, la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en esas tierras y de los residentes de ascendencia china en los Estados Unidos. Ayudar a Ucrania a derrotar a Rusia también forma parte de una estrategia global de China, en el sentido de que envía señal de la determinación política y la capacidad militar de Occidente que hará que Beijing se lo piense 2 veces antes de emprender una aventura militar hacia Taiwán. Si aflojan las fuerzas norteamericanas y de los países de la comunidad económica de no ayudar más a Ucrania y Rusia toma Ucrania, es muy posible que este señor se anime y empiece su escalada bélica hacia Taiwán. Y por último, seguir una política de distensión. No debemos buscar una nueva guerra fría con China. ¿Saben lo que es la guerra fría? Ya lo saben, La mejor respuesta a los problemas económicos de China es la magnanimidad económica estadounidense. Esto es lo que podría comenzar con la eliminación de todos los aranceles que puso un presidente norteamericano que hoy no está. ¿Quién fue? Trump. Por eso la defensa de Trump, del señor. ¿Quién publicó esto? Está publicado por un periodista norteamericano, por lo tanto no vale que haga una defensa de Norteamérica. Pero yo los invito a que busquen y que lean y que profundicen si es que les interesa y si algo les gustó de esto. El título del libro se llama El hambre del dragón, un plan de China. Está escrito por Agustín Barletti, que nació en Buenos Aires en el año 61, es abogado, fue doctor, el graduado de la Sorbona, y que lo que en estas 4 columnas se dice el señor Moro, en las 4 columnas expresa sintéticamente todo lo que les conté. Les agradezco la atención, espero que hayan aprendido.